Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una nueva oportunidad, Señor, de presentarnos delante de tu trono, delante de tu presencia, para alabarte, para bendecirte, para darte la gracia, Señor, para darte la gloria, la honra, Señor, la exaltación por todo lo que tú representas, bendito Dios del cielo, para nuestras vidas. Gracias por las vidas de todos aquellos que en esta mañana, Señor, se unen a nosotros para exaltar tu santo nombre, Señor. Damos gracias por todas las bendiciones, por tu palabra, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, por la salvación tan grande que tú nos diste, Señor, por medio de tu amado Hijo, Señor. Gracias porque cada mañana, Señor, es una bendición, es una oportunidad que tú nos brindas, bendito Dios del cielo, de conectarnos con la fuente de la vida, Señor, con el autor y consumador de la fe, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Hoy, Señor, oh Dios del cielo, te damos gracias por todas las bendiciones, por todos los beneficios, Señor, que recibimos día a día de ti, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, por este espacio, gracias por estas plataformas, gracias por estos medios, Señor, a través de los cuales nos podemos conectar contigo, Señor, para que como un solo hombre, Señor, oh Dios del cielo, podamos, bendito Señor, entrar por tus puertas con acción de gracias, con alabanza, con gratitud en nuestros corazones. Y decirte en esta mañana, como el salmista expresa en este precioso Salmo 5, escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, y al sanguinario, al engañador, y abominarás tú, oh Señor. Mas yo, Señor, por la abundancia de tus misericordias, entraré en tu casa, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí camino, Señor. En la boca de ellos no hay sinceridad, su interior está lleno de maldad, el sepulcro abierto es su garganta y su lengua es mentirosa. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismas intrigas. Por la multitud de tus transgresiones, échalos fuera. Pero alégrense, dice aquí la palabra del Señor, alégrense todos los que confían en Él. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendecirás al justo y tu favor lo rodeará como un escudo. Gracias, Dios del cielo. ¿Cómo no alabarte y bendecirte, Señor? Si tú, Señor, nos amas con ese amor eterno, Señor, y cada día prolongas tu misericordia, Señor, y cada día, Señor, nos bendices, Señor, con cada detalle, Señor, con cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Tú, Señor, oh Dios del cielo, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro amigo fiel, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. Por eso en esta mañana nos rendimos delante de ti y disponemos el corazón, Señor, para que por medio, Señor, de tu bendita palabra, Señor, nos edifiques, nos sanes, nos restaures, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios. Te alabamos
Bendecimos en esta hora, Señor, a todos los que están allí a través de esta plataforma, Señor, allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, Señor, allí en Pensilvania, Señor, oh Dios del cielo, en Ecuador, Perú, Señor, en Guatemala, en todo Centroamérica, Señor, oh Dios del cielo, allá en España, Señor, oh Dios del cielo. Bendícelo, Señor, bendice a cada familia, bendice cada hogar, bendice cada corazón, Señor, que se rinde en esta mañana delante de ti, Señor. Nosotros expectantes, Señor, de lo que tú nos hables en el día de hoy, Señor, nos sentamos a tus pies, bendito Dios del cielo. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria y la honra y la exaltación a ti, Señor, al único y sabio Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Bueno, familia, muy buenos días para todos y todas los que están allí conectados a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la plataforma Teams. Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Bueno, el tema que vamos a compartir, la meditación que vamos a compartir en esta mañana, le hemos titulado Alcanzando las promesas de Dios. Recordemos que en la Biblia están consignadas todas las promesas, aparte de estar consignados todos los principios, todas las leyes, todos los mandamientos, decretos y estatutos que Dios decretó, que Dios publicó, que Dios le entregó al pueblo para que se rigiera por ellos. La Biblia se constituye, valga la redundancia, como la constitución a través de la cual se tiene que regir el pueblo de Dios. Y se dice que en la Biblia hay miles de promesas. Algunos dicen que se atreven a contarlas, ¿no? Hay más de 33,000 promesas en la Biblia. O sea, de que esas promesas están allí de parte de Dios, surgen del corazón de Dios, de parte de Dios para el pueblo. Y nosotros vamos a disfrutar de esas promesas en la medida en que nosotros, pues primero las conozcamos y nos apropiemos de ellas y digamos que preparemos nuestra vida o alineemos nuestra vida a su voluntad. En nuestra vida se haga, digamos, el ambiente propicio, ¿cierto? Para que esas promesas se cumplan, porque de parte de Dios se van a cumplir, porque Él dijo cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, las promesas de Dios son en Él sí y amén, ¿cierto? Tenemos la seguridad absoluta de que esas promesas se van a cumplir en el momento indicado en que se reúnan todas las condiciones para que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. Bueno, entonces, qué importante que nosotros comprendamos el significado de la palabra promesa, ¿no? Promesa es un compromiso, como dice aquí la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 11, verso 33, dice, todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Refiriéndose de esta manera a los héroes de la fe. En este capítulo 11 del libro de Hebreos, encontramos una lista de personajes de diferentes épocas, de diferentes tiempos, de diferentes circunstancias, de diferentes condiciones, que tuvieron una característica en común, que fueron personas de fe, fueron personas que le creyeron a Dios y que se apropiaron de esas promesas.
Y dice que todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, taparon boca de leones. Si usted continúa leyendo todo ese capítulo 11 del libro de Hebreos, se puede dar cuenta de que gente allí muy sencilla, muy ordinaria, muy común y corriente, como usted y como yo, hicieron grandes cosas. Pero la característica, digamos, lo que los identificaba a cada uno de ellos era la fe en Dios, la confianza en Dios y su palabra. Entonces, ¿qué significa la palabra promesa? Es una obligación que nos imponemos de hacer algo o dar una cosa, señal o esperanza, es un compromiso. ¿Sí? Eso es una promesa, un compromiso. Entonces, ese compromiso, esa promesa, pues encierra un beneficio para la otra persona, para otra persona diferente a nosotros. En hebreo, la palabra promesa se traduce como ¿qué? Como hablar, proclamar y anunciar. Hablar, proclamar y anunciar. Miremos en la Biblia, en la palabra del Señor, en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 21, recordemos que Josué fue la persona que sucedió a Moisés, que reemplazó a Moisés. A la muerte de Moisés, asume el liderazgo, la conducción del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia la conquista de la tierra prometida. Y Josué recibe del Señor, ¿cierto? Esa delegación de introducir al pueblo en la tierra prometida y le da unas extraordinarias promesas. Vemos aquí en el versículo 21 de Josué capítulo 21, verso 45. Nos dice aquí la palabra del Señor en el verso 45. Dice así la palabra del Señor: no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces, recordemos que Dios, en su infinito amor y misericordia, pues escogió a este pueblo que estaba cautivo en Egipto y le dio promesas. ¿Le había dado promesas de quién? A Abraham, desde un comienzo. Las ratifica en Isaac, las confirma en Jacob, ¿cierto? Y de los lomos de Jacob, ¿cierto? Se desarrolla el pueblo de Israel. Y aquí, después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios levanta a un libertador como Moisés para que ellos salieran de esa cautividad. Y caminan por el desierto durante 40 años, ¿sí? Pero siempre en pos de la promesa. Siempre en pos de la promesa. Esa promesa fue la que hizo que ellos siguieran esas instrucciones, siguieran ese camino, ¿cierto? Esa senda por medio del desierto. Y ya en el ocaso de la vida de Moisés, sabemos que Josué fue el que asumió ese reto, ese llamado, ese compromiso de introducir al pueblo. Pero siempre reiterando en las promesas, basados en las promesas, aferrados a las promesas. Entonces, dice aquí en el verso 43 de Josué 21, de esta manera Dios dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. El Señor les dio paz a su alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Cuando dice todo lo que había jurado, es todo lo que había prometido. ¿Sí? Todo lo que había prometido a sus padres. Y dice, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor entregó en sus manos todo a todos sus enemigos. Y no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho
a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo se cumplió. Nosotros en el Señor tenemos la absoluta certeza, podemos tener la absoluta seguridad, podemos descansar tranquilos de que nuestro Dios no es un hombre para que mienta, como dice él, ni es un hijo de hombre para arrepentirse. Él lo prometió y así lo va a hacer. Entonces, descansar en esa seguridad nos permite a nosotros discurrir en la vida con paz, con tranquilidad, con seguridad, con confianza, de que en el momento de Dios, en el momento dado, se van a cumplir las cosas. Recuerda que todo es en el tiempo del Señor. Nosotros nos hemos vuelto muy inmediatistas, que queremos todo ya, pero Dios conoce nuestros corazones y Dios quiere también formar nuestro carácter y por eso nos hace pasar por procesos, ¿sí? Mire, el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios perfectamente lo había podido llevar directamente a la tierra prometida. Para él no era imposible hacerlo. Y abrió el mar rojo para que ellos salieran en seco, ¿cierto? Por camino seco en medio del mar. ¿Qué no hará el Señor? ¿Sí? Pero era necesario tratar el corazón. Y por eso los introduce en un desierto. Tenían que pasar por el desierto para ser liberados de la mentalidad de esclavitud, para que ellos fueran purificados, para purificarse de la contaminación de Egipto. Ese proceso había podido durar poco tiempo, pero no, se tardó 40 años. No porque Dios lo quisiera, sino por la terquedad, por la desobediencia del pueblo, porque ellos fueron rebeldes, porque ellos todavía estaban con ese cordón, digámoslo, umbilical pegado a Egipto, porque añoraban la comida de Egipto, porque añoraban tantas cosas de Egipto. Y entonces ellos, en el fondo, muchos preferirían estar en Egipto, así estuvieran esclavos, que caminar hacia la tierra prometida. Y por eso divagaron en el desierto durante 40 años. ¿Sí? Pero al final vemos que cuando se muere esa generación que salió de Egipto, los adultos que salieron de Egipto se murieron todos en el desierto. Entonces pasaron fue las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, los que salieron de Egipto, esos fueron los que ingresaron, porque ellos no estaban tan contaminados ni tan condicionados a esa mentalidad de esclavos. Entonces, en hebreo la palabra promesa se traduce como hablar, proclamar, anunciar. Y ahí lo vemos. Todo lo que anunció el Señor y les prometió, se cumplió. En griego, esta palabra significa comprometerse a hacer algo, afirmar, profesar, jurar, dar por seguro, certeza, garantía de una seguridad divina, de una seguridad que viene de alguien superior, poderoso, que se llevará a cabo en todo sentido. Eso significa promesa. O sea que esta palabra promesa tiene una connotación muy, pero muy poderosa. Y a veces la tomamos de pronto como muy, muy a la ligera, ¿sí? Una promesa. Y esta palabra promesa se aplica en muchos aspectos. Están las promesas de compraventa, por ejemplo, en los negocios. El Señor nos dio una promesa y la promesa extraordinaria que el Señor nos dio a través de los tiempos fue la promesa del Espíritu Santo. A través del mismo Señor Jesucristo nos da la promesa del Espíritu Santo. Y eso se cumple, esa promesa se cumple cuando el Señor ya, después de su muerte y su resurrección, y después de que Él, antes de ir al cielo, Él les dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos está el relato. Estaban reunidos en un lugar, como 120 personas, en el aposento alto ahí en Jerusalén, por el tiempo de la fiesta del Pentecostés.
Y de repente dice que vino del cielo un estruendo como de viento recio que llenó la casa y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Ahí será el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es las arras de la promesa, es las arras. Es, digamos, como esa prenda de garantía de que Dios cumple su palabra. Entonces, eso es una promesa. Entonces vamos a ver qué cualidades encontró Dios en algunas personas para poner promesas al alcance de ellos, ¿sí? Para que ellos pudieran aferrarse y apropiarse a ellas. Y el Señor mira los corazones de aquellas personas a quien, en los que va a depositar esas promesas. Y una de las cualidades que tiene que tener el que recibe la promesa es la justicia digamos, y la rectitud. Miremos en Génesis, en el de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre sus contemporáneos. Caminó Noé con Dios. Y ahí se engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y la miró Dios y vio que estaba corrompida porque toda carne había desviado su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y entonces ahí Dios le da las instrucciones, pero dice que Dios encontró ¿a quién? A un hombre justo, a un hombre cabal, a un hombre recto. Y por encontrar Dios a este hombre llamado Noé, le da una segunda oportunidad a la humanidad, porque ya Dios había decidido destruirla, porque estaba corrompida, porque estaba llena de maldad. Entonces, la justicia, la rectitud son características que Dios busca en los corazones para poder depositar en ellos sus promesas. Otra cualidad que debe reunir es la fe, ¿cierto? Y las acciones. La fe y las obras van de la mano, ¿sí? En Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, ya en el Nuevo Testamento, encontramos aquí lo que el Señor nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 20 al 24. Santiago 20, del 20 al 24. Dice, dice aquí la palabra del Señor, pero ¿quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras es una fe muerta? Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras su fe alcanzó perfección? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Como podréis ver, el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces ahí está, la fe y las obras tienen que ir de la mano, porque la fe sin obras es una fe que no sirve, que es una fe inerte, una fe muerta. Pero entonces aquí habla de las obras. ¿Cuáles obras hizo Abraham? Dios le demanda a él sacrificar a su hijo, a su único, al que amaba, el hijo de la promesa. Y la fe llevó a Abraham a obedecer a Dios y a preparar todo para sacrificar a su hijo. Porque la fe aún le daba a Abraham para entender que si su hijo moría, Dios tenía el poder para resucitarlo. ¿Por qué? Porque él estaba muy claro en la promesa, ¿sí? Que el Señor le daría descendencia. Entonces, ¿cómo
cómo va a matar a su hijo, cómo va a morir su hijo, y entonces cómo va a venir la descendencia. Pero él creyó que poderoso era aquel, ¿cierto?, para resucitar de los muertos a su hijo. Y por eso él no tuvo ningún reparo y fue y preparó todo, el altar, la leña, todo. Y cuando ya levantó su mano con el puñal para degollar a su hijo, escuchó la voz del Señor, que lo detuvo, porque el Señor probó el corazón de Abraham y fue encontrado justo. Y su fe le justificó de tal manera que su hijo, en el corazón y en la mente de Abraham, fue sacrificado. Él lo sacrificó, ¿sí? Aunque literalmente y físicamente no lo hizo, porque Dios lo impidió. Y a cambio de ello, pues Dios le provee un cordero para el sacrificio, ¿sí? Ese cordero, pues, es tipología ¿de quién? De Jesucristo. No murió Isaac, pero sí murió un cordero que estaba por allí enredado en una zarza. Ese cordero tipifica a Jesucristo, ¿sí? Entonces, los sacrificios humanos a Dios no le agradan. Nunca ha pedido Dios sacrificios humanos. Los dioses paganos, ¿sí? Los pueblos paganos sacrificaban a sus hijos, a sus ídolos, a sus dioses, a Moloch, a Baal, a todas esas deidades, les ofrecían a sus hijos en sacrificio. En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 17, Hebreos 11, versículo 17, nos dice el Señor en su palabra: por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofreció a su único hijo, ¿sí? Por la fe. Así lo hizo él. Por esa fe lo ofreció. Entonces, otra característica que debe cumplir, o cualidad que debe cumplir el depositario de las promesas, es la obediencia. La obediencia. Y la obediencia se constituye como en la mayor demanda que Dios le hace a su pueblo, a sus hijos, a la iglesia, ¿sí? La obediencia. Pero a veces pensamos que son los sacrificios, que son las ofrendas, que son el servicio, pero no, la mayor demanda que Dios nos hace es la obediencia, ¿sí? Entonces, en Hebreos 11, 8, dice aquí la palabra del Señor, verso 8. Por la fe, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, Abraham vivía y se crió en un lugar llamado Ur de los Caldeos, un lugar de paganismo, de idolatría, ¿sí? Él nació en medio de ese ambiente, y de allí Dios le llama y dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir. El Señor le dijo a él: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Y te llevaré a una tierra, a un lugar, ¿sí?, que tú no conoces. Y movido por esa promesa, Abraham obedeció para salir del lugar que había de recibir hacia el lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Solamente confiando en aquel que le llamaba. Y por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, ¿sí? Dice que a pesar de que la promesa que Dios le dio a Abraham tardó 25 años, dice que su fe no se debilitó. Antes, por el contrario, se fortaleció su fe. Y por eso llegó a constituirse en amigo de Dios y en el padre de la fe. El amigo de Dios, al cual Dios le consultó muchas cosas. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra,
primero le contó a Abraham, ¿sí? Entonces, por eso Abraham comienza a interceder por estas ciudades que iban a ser destruidas. Y entonces comienzan allá a dialogar y el Señor le dice, Abraham le dice, vas a destruir al justo con el impío. Entonces comenzaron a mirar cuántos justos había en ese lugar. Y comenzaron con 50 y después terminaron en 10 y finalmente no había ni uno justo en ese lugar. Ni uno justo. ¿Sí? Y por eso, en su amor y su misericordia, Dios permite que el sobrino de Abraham salga de ese lugar, Lot y su familia. Ya sabemos que la esposa de Job estaba ya acostumbrada a vivir en ese entorno de maldad, de pecado, de depravación. Volteó a mirar hacia atrás y ya sabemos que la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Entonces, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Entonces, vemos allí entonces la obediencia al llamado del Señor de parte de Abraham. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la disposición de corazón. El corazón tiene que estar dispuesto. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. El corazón es el centro de nuestra vida, es el asiento, digámoslo así, de nuestra alma. Entonces, el corazón tiene que estar completamente dispuesto. El corazón tiene que estar dispuesto. Entonces, en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7, dice aquí la palabra del Señor, versículo 7. Pero el Señor replicó a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Sí? El corazón. El Señor no mira la apariencia. El Señor no mira la fachada, no mira lo que mira el hombre. Y a veces el hombre es muy dado a juzgar por las apariencias. ¿Sí? Y por la apariencia externa de las personas los calificamos. Entonces el que nos agrada, pues lo consideramos justo, lo consideramos bueno, pero el que no nos agrada físicamente lo consideramos mal. ¿Sí? Eso le pasó a Samuel y por eso el Señor le da esta lección al profeta Samuel. Cuando Dios fue a levantar rey en reemplazo de Saúl, porque Saúl, el primer rey de Israel, le falló al Señor, le envía a la casa de un hombre llamado Isaí, que tenía varios hijos. Y entre ellos estaba David, que era el menor de ellos. Y cuando él llega a ungir el rey sobre Israel, pues sale su hijo mayor, envía a su hijo mayor y era un hombre grande, apuesto, fuerte, un hombre de guerra, un hombre valiente. Y entonces cuando el profeta Samuel ve a este hombre, a este joven, ¿sí? Se levanta para ungirlo y Dios lo detiene. Y Dios le dice, no, ese no es. ¿Sí? Ese no. Y así de esa manera van pasando todos los hijos, desde el mayor hasta el menor, de los hijos de Isaí delante. Y en cada ocasión que llegaba uno de ellos, el profeta quería ir a ungirlo. Y resulta que pasaron todos los hijos de Isaí y ninguno de ellos fue elegido para ser el ungido. Y le pregunta si tenía otros hijos. Y él se acuerda, el padre se había olvidado hasta de David, porque David no estaba en casa, estaba cuidando las ovejas. Y entonces él le dice, sí, tengo el chico, el menor, que está cuidando las ovejas. Y dije, pues mándalo a llamar porque no vamos a
a sentarnos a comer ni a ofrecerle al Señor el sacrificio hasta que no llegue. Y cuando llega el niño David, jovencito David, el Señor le dice, levántate, úngelo, porque él es el rey. Y por eso le dice el Señor aquí, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre está mirando, pues el hombre mira lo que está delante de Dios, pero el Señor mira el corazón. Y el Señor miró el corazón de David, ¿sí? Y por eso David se constituye más adelante ya en el hombre conforme al corazón de Dios. Dios conocía muy bien el corazón de David. Con todos los errores que cometió, con todas las faltas que cometió, los pecados que cometió, David siempre tuvo esa sensibilidad y estuvo también la humildad de recordar de dónde le había sacado Dios, de que le sacó detrás del rebaño, cuando su padre ni siquiera ni sus hermanos se acordaron de él. Dios siempre se acordó de él. Entonces, disposición de corazón para recibir las promesas. Otro aspecto muy importante es la perseverancia. Perseverancia. En Génesis, en el capítulo 32, Génesis capítulo 32, verso 28, encontramos aquí en la palabra del Señor, en el verso 28 nos dice, entonces aquel hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, este texto tiene que ver con ese encuentro que tuvo Jacob con el Señor en un lugar llamado Peniel, ¿sí? Y en ese lugar Jacob fue transformado. ¿Por qué? Porque él perseveró toda la noche. Luchó toda la noche con ese ángel, con ese ser celestial que se le interpuso en el camino. Y lucharon toda la noche. Y al final, al rayar el alba, el ángel le dice, suéltame, porque estaban en una lucha, ¿sí? Y finalmente el Señor le dice, el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Jacob, ¿sí? Jacob. Y en ese momento ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces fue perseverante, insistió y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Sí? Entonces, para apropiarnos de las promesas y para ver el cumplimiento de las promesas, debemos ser perseverantes, ¿sí? Insistentes, insistir, persistir y no desistir, porque muy fácilmente, ¿sí? La gran mayoría de los cristianos se olvidan de las promesas porque no se cumplieron al otro día, porque no se cumplieron inmediatamente. Entonces dejan de orar por ellas, se dejan de apropiar de ellas, de luchar por ellas, y de esa manera pues las promesas se van diluyendo en el tiempo, no porque Dios no las quiera cumplir, sino porque nosotros no somos persistentes, no somos perseverantes, no somos constantes, y la fe sin obras es una fe muerta. Entonces de nada sirve que tengamos tantas promesas si no nos apropiamos de ellas y no luchamos por ellas. En el capítulo 35 de Génesis, en el versículo 11, nos dice la palabra del Señor. Versículo 11 del capítulo 35. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo. A ver, si es este el versículo, si sigue adelante. Y en el versículo 12 dice, en el capítulo 35, me fui al 36, perdón. 35, versículo 11 y 12. 35, versículos 11 y 12. Dice, también dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente.
crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tu descendencia después de ti. Aquí está Dios confirmando la promesa, en este caso ya sobre Jacob, ¿sí? Entonces le dice, la promesa, ¿cierto? La tierra que le prometí, ¿sí? La tierra que le prometí a tu padre, ¿sí? A tu abuelo, a tu padre, a ti te la daré, ¿sí? Porque Dios es un Dios de pactos, un Dios que cumple las promesas, ¿sí? No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 22, Mateo 10, 22. Dice el Señor en su palabra, versículo 22. Todo os odiarán por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Habla de la perseverancia, de no olvidarnos, de tener como referencia las promesas, de tenerlas siempre presentes, para que no nos debilitemos en la fe, sino que seamos fortalecidos. Y otro aspecto es la decisión, que tomar decisión, la decisión como tomó Abraham, decisión de salir en pos de esa promesa, la decisión de Jacob de luchar por ella, la decisión de todos aquellos que están ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, que perseveraron y que le creyeron a Dios. Decisión. En el libro de Números, en el capítulo 14, en el versículo 24, nos dice la palabra del Señor en el verso 24 de Números. Dice así la palabra del Señor, pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y ha decidido ir detrás de mí, en pos de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde ha estado, y su descendencia la tendrá en posesión. Mi siervo Caleb. Recordemos que Caleb era el compañero de Josué. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de la primera generación que salió de Egipto, porque le creyeron a Dios, porque en ellos hubo un espíritu diferente, ¿sí? Ellos le creyeron al Señor y tomaron la decisión de creerle a Dios, a pesar de que la gran mayoría del pueblo no le creyó. Cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida, los 12 espías que Moisés mandó, solamente Josué y Caleb hablaron positivamente de la tierra. Los demás príncipes que fueron hablaron mal de la tierra. Se dedicaron a ver problemas, gigantes hay allá, no podemos, las ciudades son grandes, amuralladas, nosotros no podemos porque nosotros somos, a nuestro parecer, somos como langostas. Y eso hizo desfallecer el corazón del pueblo. Y finalmente, la firmeza, estar firmes y no tener doble ánimo, ¿sí? No tener doble ánimo. Entonces, en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, en el versículo 10, capítulo 10, versículo 23, dice la palabra del Señor. Verso 23. Mantengámonos firmes, dice. Mantengámonos firmes sin fluctuar, sin desanimarnos. Firmes sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Fiel es el que ha hecho la promesa. Así que de esta manera, pues, esta meditación nos lleva a tener una visión más clara de lo que es una promesa.
de lo que es una promesa que viene de parte de Dios y cuál es la actitud que nosotros debemos adoptar, tener para poder recibir esa promesa, poder apropiarnos de ella y poder ver el cumplimiento de esa promesa en nuestra vida. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú, Señor, nos muestras tu fidelidad. Nos muestras, Señor, que nos amas con ese amor eterno, que nos dejaste, Señor, promesas, Señor, que aún no se han cumplido en nuestra vida, Señor, que se cumplirán en tu tiempo, Señor. No es en el nuestro. A nosotros nos toca simplemente alinear nuestra vida, caminar en pos de ti, Señor, como lo hicieron estos hombres. Ser sensibles a tu voz, ser obedientes, Señor. Actuar por fe y no por vista, Señor. No dejar que las circunstancias externas, que el mundo, que las personas nos condicionen, Señor, sino que debemos tener claramente, Señor, establecida, fija en nuestro corazón tus palabras, tus promesas, Señor. Gracias porque tú prometiste, Señor, salvación y nos la diste por medio de tu Hijo. Porque de tal manera nos amaste, que aún diste la vida de tu Hijo, Señor. Y si diste la vida de tu Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos darás las cosas, Señor, que anhelamos y necesitamos? Tú conoces, Señor, nuestra condición y conoces cuál es nuestra verdadera necesidad, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana rendimos nuestra vida delante de ti y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Apropiese de una promesa en el día de hoy y téngala presente y comience a trabajar para reunir estas características y de esa manera ver que esa promesa se cumplirá en su vida. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No sin antes recordarles, familia, nuestra invitación a nuestro campamento de familias en el mes de mayo, el 2 al 5 de mayo, allí en la Florida, en un hermoso lugar llamado Lake Placid. Así que aquí les dejamos la promoción y nos vemos 6 de la tarde en la oración de intercesión. Bendiciones para todos y feliz día.